Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Saludos desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Soy su amigo Ernesto Rosas y pues nos toca estudiar en esta semana la porción de la Torá o del Pentateuco, como usted le conozca, y es la parashá número 7 del año 5780, Vayetze. ¿Cómo es? Vayetze. Entonces, la pregunta que puse aquí en la pantalla, Betel significa la casa del dios El. ¿Por qué su importancia? ¿Qué importancia tiene Betel? ¿Y qué importancia también tiene lo que es el dios El? Un dios semítico, y pues también lo estaremos estudiando en esta parashá. Comencemos. En esta porción de la semana, que por cierto lo voy a dejar aquí abajo para que puedan ver ustedes la porción que nos toca leer. Estamos en Génesis y es importante que veamos, pues tuvo que salir Jacob, ahora sí que fue desterrado y tuvo que salir de ahí de Beersheba, y aquí ustedes están viendo en la diapositiva, aquí está un mapa de Bereshit 28:10, dice: Jacob partió de Beersheba hacia Harán. Y en el capítulo igual 28, pero versículo 19, dice: pero Jacob le cambió el nombre y le puso Bet-El. Quiero decirles que no todas las Biblias vienen especificando el dios El. Una de las que sí traduce y pone el dios El, así como ustedes ven aquí en la diapositiva, es como un triángulo sin base arriba de la E. Y ustedes pueden ver también en las escrituras hebreas que viene eso, y está hablando de un dios, del dios El, un dios semítico. Es importante. Ahora quiero que vean el mapa para que nos ubiquemos, ¿sí? Beersheba está ahora sí que en la parte sur, es un área caliente, ahora sí que desértico, caliente. Cuando estuvimos ahí, las veces que hemos ido, pues sí es un calor bastante fuerte ahí. De ahí empezó a caminar hacia el norte, pasando por lo que es Jerusalén, lo que es esa área del norte. Si ustedes pueden ver, se ve Tel Aviv ahí, está Cisjordania, es uno de los mapas más recientes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver otro mapa donde podemos ubicar precisamente Betel y Luz. Ahorita lo vamos a ver. Betel o Bet-El, la casa del dios El. Betel había sido un santuario cananeo mucho antes de la época de los patriarcas hebreos. Y Betel se encuentra a aproximadamente 16 kilómetros al norte de Jerusalén y alrededor de 1.5 kilómetros al este de Luz. Ahí está hablando de Luz. Y pues aún conserva el nombre, la aldea árabe de Betín. Ahorita ustedes en este dibujo, en este mapa, ustedes pueden ver ahí lo que es el área de Israel y el área de Judá, los dos reinos. Y pues también ahí cerca de Jerusalén ustedes pueden ver Betel, y también ahí está Hai, cerca, aún más ahí, para más hacia el Mar Muerto, hacia arriba del Mar Muerto, está lo que es Jericó, hacia el norte. Entonces todas esas áreas son importantes que nosotros las vayamos ubicando para cuando estemos leyendo, estudiando, pues tengamos en nuestra mente en dónde está ubicado Betel, en dónde está ubicada Luz, en dónde está ubicada Jerusalén, que es pues la parte medular de las escrituras. Siempre estamos hablando de Jerusalén. Bien, ya que pudimos ubicar, ahora lo vamos a ver un poquito más amplio, más colorido, en verde. Lo verde significa que son partes un poquito más frescas, altas, lo que es ahí vemos Betel ya, ahora sí lo puedes ver. Betel, está Gibeón, Jericó, Jerusalén más hacia el sur, y está con un signo de interrogación que está Hai por ahí cerca. Entonces, si se dan cuenta, ya ubicaron Betel, y les dije que estaba a 16 kilómetros, ahora sí que hacia el norte de lo que es Jerusalén. En esa parte, Betel o la casa del dios El, sucedieron muchas cosas, y es lo que vamos a estar platicando
con respecto a esta parashá, nos vamos a concentrar en esto y vamos a aprender. La información que yo te quiero brindar hoy es para que podamos comprender mejor las escrituras hebreas. Esa es la finalidad. Entendiendo esto, cuando empecemos a leer y adentrarnos a los profetas, a los salmos, en fin, vamos a comprender muchas cosas. Hay testimonios, o los testimonios arqueológicos muestran una colonización casi continua de esa zona desde el siglo XXI hasta el siglo I antes de la era común. O sea, de lo que hemos estado hablando de esa zona, hablando de Betel y lo que está todo cerca, Jerusalén, toda esa zona, ha habido colonización desde hace siglos, desde el siglo XXI antes de la era común. Ahora, la tradición dice que la santidad de Betel está confirmada por los sacrificios que nuestro padre Abraham hizo en su viaje a Egipto, es decir, hacia el sur, y a su regreso en un lugar situado entre Betel y Jai, también hizo un sacrificio. Esto es lo que la tradición se ha manejado, se ha transmitido de generaciones. En la época semihistórica de los jueces, recordemos el libro de Jueces después del libro de Josué, la tienda de la asamblea, el Mishkan de Elohim, que contenía el arca, se hallaba en Betel. Entonces chequen esos datos, y esto viene en Jueces 20, 18 y versículo 20, repito, Jueces 20, 18 y también versículo 26 y 27, y Jueces 21 del 2 al 4. Entonces toda esta información nos está dando un poquito más. Ya estamos hablando de Jueces mucho después de Abraham, y lo que estamos concentrando nuestra mirada es Bet-El, la casa del dios El. Ahora, la importancia religiosa de Betel siguió siendo suprema hasta el reinado de Saúl, y pues aunque disminuyó un poquito o algo después de que Salomón construyó el templo de Jerusalén, pero no perdió su importancia. Entonces repito este punto, la importancia religiosa de Betel fue importante, fue suprema hasta Saúl. Después se disminuyó con la construcción del templo en Jerusalén con Salomón, o el templo de Salomón. Primera de Samuel 10:3 y luego Primera de Samuel 13:4. No los estoy leyendo por cuestión de tiempo. Aquí están las diapositivas, toma nota y por favor verifica toda esta información, porque vamos a hablar bastantes cosas interesantes. Ahora, Betel o Bet-El se restableció, es decir, tenía importancia en el tiempo de Saúl, pero después que se construyó el templo de Salomón allá en Jerusalén, como que perdió su importancia, como que ya no era tan importante, porque ahora el centro de atención era el templo de Salomón allá en Jerusalén. Pero también ahora, años después de Salomón, el Betel se restableció cuando Roboam y Jeroboam dividieron el imperio, que era un imperio bastante fuerte, se dividieron entre ellos, y el reino del norte eligió como su santuario central precisamente Betel. Ahí puso uno de sus lugares para adorar, y otro en Dan, más al norte, más hacia arriba, puso Dan y puso un toro, y puso en Betel otro toro. Ahora, el toro representa al dios El. Ahora sí que no perdamos de vista, representa, no es de que era el dios El, no, representa por sus características y todo. Y recuerden que los toros tienen cuernos. Esto no lo pierdas de vista, porque todo este lenguaje está en la Biblia hebrea. Entonces, ¿qué es lo que representa el toro? Representa al dios El. Es como en el cristianismo tienen varios símbolos, por ejemplo la cruz, que murió ahí el Mesías, pero también traen el símbolo de la palomita, que representa al Espíritu Santo. No es que sea el Espíritu Santo, lo representa. Es lo mismo con el toro. Así es, representa al dios El. Primera de Reyes 12, 29 al 33, tú puedes verificar toda esta información acerca de que Betel volvió a levantarse, se restableció en la adoración. ¿Y por qué? Porque ahí Jeroboam puso un templo y otro en Dan, y puso ahí toros. Algunos dicen becerros, pero eran toros.
Ahora, algunos identifican a Betel con el monte Moriah y al montón de piedras que Jacob, con la cumbre rocosa en la que Salomón edificó el templo. O sea, algunos identifican que Betel estaba ahí en el monte Moriah, pero chequen, el monte Moriah, pues estamos hablando ya en los territorios de Jerusalén. Ahora, después de las reformas que el rey Josías, en el año 628 antes de la era común, el escenario de la visión de Jacob pudo haber transferido arbitrariamente a Jerusalén desde el santuario de Betel a Jerusalén. Esto ya estamos hablando de las reformas que Josías hizo de Betel a Jerusalén, año 628 antes de la era común. Entonces, como ahora sí que quiero verificar esto, no, más bien quiero confirmarte lo que acabo de decir. Algunas personas piensan que Betel está en el monte Moriah o con el monte Moriah y que ahí estaban las piedras que Jacob puso. O sea, tenemos que ir viendo, por eso el mapa, tenemos que ubicar en dónde estaban estos lugares. Hay un midrash, una explicación o interpretación. Tú sabes que en la Biblia hay muchas interpretaciones, por eso es bueno también ver lo que son los mapas, arqueología y todo, para poder ir checando y verificando la información histórica. Pero hay un midrash, una interpretación que dice que esa escalera, cuando tuvo el sueño Jacob, esa escalera que comunicaba la tierra hacia el cielo, dice que cada peldaño los ángeles subían, ángeles guardianes, y iban subiendo y representando los años que Israel iba a pasar en un cautiverio. ¿Sí? Representa todas esas naciones que gobernaron de alguna forma y que estuvieron gobernando ahora sí que encima de Israel. Ahora sí que estaban en un cautiverio. Ahora, tenemos Babilonia, los medos, Grecia y Edom. Estos cuatro, ahora vamos a explicarlo. Babilonia fueron 70 años. 70 años de destierro, de exilio, y fue la caída del primer templo, el de Salomón, en el año 586 antes de la era cristiana, hasta que se terminó el segundo templo en el año 515 antes de la era cristiana. Los medos, tenemos los siguientes 52 años, que se dice que son 58 años de depender de los medos, y pues terminaron a la vuelta del grupo cuando fueron destrozados y encabezados por Esdras en el reinado de Ciro en el año 457. Es decir, Esdras fue uno de los importantes personajes que llevó ya de regreso a los judaítas otra vez a Israel. Pero recordemos que en esos 70 años ya habían crecido muchas generaciones, varias generaciones ahí en Babilonia, y ya tenían el pensamiento babilónico, hablaban el arameo, también el hebreo, porque en sus casas se los enseñaban. Entonces Israel estuvo dependiendo de los medos estos 52 o 58 años, como se dice, y pues terminó todo eso cuando Esdras llevó a ese grupo de vuelta a casa, a lo que es a Jerusalén. Luego viene Grecia. Fueron 180 años de gobierno helénico, desde la conquista de Palestina por Alejandro Magno, 333 antes de la era común, sucedió eso, hasta que se restableció el reino judío independiente a través de los macabeos, la famosa fiesta de Hanukkah. Ahí viene todo esto, y esto fue en el año 153 antes de la era común. Entonces, pues vemos ahí un imperio que duró nada más, aquí estamos hablando de 180 años de gobierno helénico, y que trajo una gran influencia también en lo que es en la cultura hebrea, en los israelitas. Edom es el último, y estamos hablando de esa escalera, ¿no? De qué es lo que está representando, y este es un midrash. La ascensión no interrumpida de Edom demuestra que este midrash particular que les estoy compartiendo data el periodo de dominio romano de Palestina, que comenzó con la toma de Jerusalén por Pompeyo en el año 63 antes de la era común,
y continuó hasta la invasión persa del año 614 al 629 de la era cristiana o de la era común. Entonces Edom pues fue un poquito ya más largo, por eso dice que no tenía como fin, pero pues aún de alguna manera hoy su influencia espiritual sigue también ejerciéndose, ¿sí? Edom lo relacionan precisamente con Roma. Ya estuve platicando en enseñanzas anteriores qué relación tenía con Edom y Roma. Vamos a hablar del dios El, porque Betel, que es un punto relevante, que estuvo activo espiritualmente, después decayó y luego se reactivó cuando el reino se dividió, y pues bueno, de alguna manera Betel nos está dando una información interesante que debemos ver, y es precisamente el dios El. Dice, Betel es la casa del dios El. Aunque la Biblia hebrea confiesa que Dios es uno y único, pero antes de llegar a esa conclusión que Dios es uno y único, antes de llegar a eso, pasó por una monolatría, pasó todo un proceso que es el que te quiero platicar y que la Biblia lo dice, pero pues necesitamos conocer ese lenguaje. Entonces, antes de que la Biblia hebrea confiesara de que Dios es uno y único, pues también conserva rastros que indican que la veneración a Yahvé no fue exclusivamente de Yahvé durante muchos siglos, ¿ok? Eso es importante. Ahora, estos rastros que estoy hablando son transmitidos por testimonios extra bíblicos. A veces las personas dicen, no, si no está en la Biblia, no más. Necesitamos leer historia, necesitamos leer otros libros, necesitamos leer otras investigaciones históricas, arqueológicas, y eso nos va a ayudar a comprender lo que estoy leyendo. Por eso se han pues desatado tantas doctrinas equivocadas, pues yo me incluyo en ellas en los años anteriores, tantas cosas que pensé por no estudiar historia, arqueología o datos arqueológicos, y pues realmente interpreté mal las cosas. Y no digo que ahora estoy en lo correcto, simplemente te estoy dando información que ya está verificada históricamente y que eso nos ayuda a comprender las escrituras. Ahora, algunos relatos admiten sin problema que el dios Yahvé fue primeramente la divinidad tutelar de un clan y de un pueblo. Ahora sí que cuando Jacob y su tío Labán firman un pacto de no agresión, ambos hacen un juramento refiriéndose cada uno a su propio Dios. Hablando de Labán y Jacob, hicieron ese trato, pero lo hicieron bajo su propio Dios. Génesis 31, 51 al 53 dice, mira, este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán, ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre. Entonces, ¿qué Dios temía su padre? ¿Cuál era? ¿Por qué le puso ahí donde estaba Betel, la casa del Dios El? O sea, ¿por qué? Entonces vamos a seguir. Entonces aquí vemos una primera información de Jacob jurando por su propio Dios y Labán por su propio Dios. Ahora, una negociación con los amonitas también nos muestra el libro de Jueces, donde el israelita Jefté invita a estos a respetar la división de los territorios nacionales. Por ejemplo, dice, ¿acaso no consideras tuyo lo que Dios Kemosh te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que Yahvé nuestro Dios nos ha dado. Es decir, ellos tienen su Dios, que es Kemosh, y nosotros tenemos nuestro Dios que se llama Yahvé. Jueces 11:24. Ahora, dense cuenta, cada nación tiene un Dios. Y el Dios aquí que está hablando de este israelita, Jefté, está hablando del Dios Yahvé, el Yud Het Bat Hei. Deuteronomio 32:8-9 dice, cuando Elión, que es el Altísimo, le dio a las naciones una herencia, cuando él dividió a los hombres, él fijó los territorios de los pueblos según el número de los hijos de él, el Dios él. De hecho, la parte de Yahvé
es su pueblo, Jacob es su parte atribuida. Entonces aquí estamos viendo que el Dios Él tiene hijos. Y ahorita vamos a ver cuántos son. Y que Yahvé le tocó a Israel, y por eso dice, vamos a ver en el proceso de las escrituras hebreas, hay un punto donde dice, Yahvé es Elohim, Elohim de Israel, el Dios de Israel, o sea, nada más de Israel, es un Dios territorial, y Yahvé es un Dios de guerra, es un guerrero, así lo muestra desde la Torá. Y vamos a ir viendo, hoy no, pero cómo va cambiando. Hoy quiero darte como un panorama general para que te des cuenta cómo pensaba y cómo veían las cosas y cómo se escribió la Torá. Que acuérdense que la Torá fue escrita en el exilio de Babilonia y se terminó saliendo de Babilonia, se terminó de escribir la Torá. Eso es importante que lo recuerden. Elión, bien atestiguado, ahora sí que en el primer milenio antes de la era común, es el nombre propio de una divinidad o un título atribuido al Dios El. Elión es un título atribuido al Dios El. Ahora, Él preside en los panteones cananeos, como dice Deuteronomio 32, 8, 9. Cuando decimos panteones, pues aquí en México es donde se entierran a los muertos. Pero panteones, hablando así, es el, como decir, el cuadro de honor donde están todos los dioses y quiénes son. Eso se le conoce como un panteón. Bien, entonces es Deuteronomio 32, 8, 9. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio 32, 8, 9? Dice, aquí en esta parte nos explica, de Deuteronomio, explica que el Dios El, quien según los textos de Ugarit, les he estado diciendo de esa civilización que estaba al norte, Ugarit, dice que los textos ugaritas, dice, tienen 70 hijos. El Dios El tiene 70 hijos y organizó el mundo poniendo a cada pueblo bajo la tutela de uno de sus hijos. Ahora ya estamos aquí involucrando una civilización, los textos, ahora sí, lo que quedó escrito con la cuestión, la civilización ugarit, los ugaritas. Y entonces dice, 70 hijos tiene el Dios El. Ahora, es un poema, el texto ugarita es un poema, y este poema explica la diversidad de los pueblos y de sus respectivos dioses que vienen a ser su tutor, su protector, el que va a estar con ellos. Cada pueblo tiene su Dios. Y creo que esta parte no debemos olvidarlo de lo que estamos estudiando. No nos estamos saliendo Betel, la casa del Dios El. Ahora estamos hablando del Dios El. ¿Quién es Él? Porque en donde la Escritura nos habla eso. Ahora, Yahvé es entonces el Dios tutelar de Israel, como dije hace un momento. El Dios de Israel es Yahvé. Como Kemosh es el dios de los moabitas y Milcom es el dios de los amonitas. O sea, los amonitas, los moabitas tienen sus dioses, Israel tiene su Dios. El Salmo 82, que evoca a otros dioses que están en la asamblea de él, versículo 1, y que son llamados hijos de Elión. Recuerden que Elión es un título que se le da al dios él, versículo 6. Y dice de esta forma, el versículo 1, Elohim está en la asamblea de él. Dice, en medio de los Elohim, en medio de los dioses, juzga. Versículo 6, yo le he dicho, ustedes son Elohim, ustedes son dioses, todos ustedes, oh hijos de Elión. Otra vez, recuerden que Elión es un título del Dios el Altísimo, el Supremo. Recuerden que eso es lo que está representando. Ahora, a Yahvé no se le veneraba, y esto es importante que lo ubiquemos, porque estamos hablando de la Torah, estamos hablando del tiempo de Jacob, ¿ok? Yahvé no se le veneraba como un Dios célibe, o sea, un Dios que no tenía esposa, el celibato, como le llaman que los sacerdotes católicos hacen lo que es el celibato de no casarse con una mujer, y no vamos a entrar en detalles, ¿no? El celibato, no tiene esposa. Entonces, Yahvé no se veneraba como un Dios que había hecho el celibato, no, sino que tenía una pareja, ojo con lo que estoy diciendo, una diosa que estaba asociada
con Yahvé. Ahora, varias inscripciones y evidencias arqueológicas ponen a su lado a Asherah, una diosa semítica del oeste asentada en Ugarit. Otra vez estoy hablando de los ugaritas, entre los filisteos y también en Mesopotamia. Entonces yo le he estado diciendo que han asociado a Yahvé con Asherah, que era su pareja, su consorte, y de hecho, lo dije el otro día también, Manasés, el rey Manasés, en el templo, cuando empezó a meter dioses, entre ellos estaba Yahvé y Asherah, su pareja, y pues ahí tenían también los ritos para poder, los hombres y las mujeres consagradas, para poder tener relaciones y poder incitar a los dioses que puedan tener lo mismo y que pudiera caer lluvia. Y Asherah representa la madre tierra y Yahvé, pues la manera de que la lluvia representa el esperma para fecundar la tierra y la tierra pudiera dar a luz lo que es alimento. Bueno, estoy diciendo cómo lo estaban viendo en aquellos tiempos y estoy remarcando pues ahora sí que la cultura ugarítica, los ugarit. Ahora, dos de estas inscripciones que estamos hablando, que datan del siglo 8 o 7 y que fueron descubiertas en Kutiyet, Arrut, en la península del Sinaí, contienen bendiciones. ¿Ok? Estas inscripciones contienen bendiciones. ¿Y qué es lo que dice? Dice así: los bendigo por Yahvé de Samaria y por su Asherah. Y luego dice: te bendigo delante de, y ponen una diagonal, por Yahvé de Temán y su Asherah. Ahora yo quiero que ustedes observen que en esta parte está hablando de dos Yahvé, de dos zonas, el Yahvé de Samaria y el Yahvé de Temán. Esto es lo que se está observando, el de Samaria y el de Temán, lo que nos muestra que Yahvé, el Yud-Het-Bat-Hei, fue adorado en diferentes santuarios, incluso fuera de Israel, bajo diferentes manifestaciones, al igual que otras deidades del antiguo cercano oriente. Ahora fíjense lo que estamos hablando, antiguo cercano oriente. Bien, seguimos avanzando. Ahora, Israel no siempre fue monoteísta. O sea, nosotros ya estamos viendo las escrituras hebreas, donde hay un Israel que vemos ahí en Deuteronomio 6:4, que Yud-Het-Bat-Hei es el único Elohim y no hay otro, ¿ok? El Shema que nosotros conocemos. Pero recordemos cuánto pasó para que se escribiera eso. Entonces Israel no siempre fue monoteísta, fue un proceso que se empezó a consolidar después de que regresaron, después del exilio en Babilonia, cuando ya regresaron otra vez a Jerusalén y que Esdras tuvo una parte importante en la elaboración de la Torá, en todo eso, en lo que se escribieron. Entonces ahí empezaron a trabajar ese monoteísmo más fuerte, se empezó a consolidar después del exilio en Babilonia, antes no. Por eso yo les he enseñado que tenemos que tomar el exilio de Babilonia como un punto medular, como decir, antes del exilio, después del exilio. Y por eso les recomiendo la serie Jeremías y el exilio. Ahí estoy enseñando mucha información que nos va a ayudar a entender las escrituras hebreas. Ahora, finalmente los israelitas llegaron a la conclusión, Salmo 118, 27, que Yahvé es Él. ¿Sí? Yo quiero que ustedes vean cómo va cambiando todo ese proceso y recuerden que en el panteón de Cananeo, Él es el Supremo, el Altísimo, y Yahvé era nada más el Dios de Israel únicamente. Pero después ya vemos en el Salmo 118 que ya practicaban las fiestas, ya practicaban las fiestas de Elohim del Levítico 23 en el templo restaurado y todo. Entonces ahí se puso esa parte, Yahvé es el Dios Él, o es Él. Dice, Él nos ha dado la luz, amarren la ofrenda festiva, dice, con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de hace un momento de los cuernos? Y los cuernos vienen de un toro, y del toro, ¿quién representa? Al Dios Él. Ojo, eso está en el templo. Bien, toda esta información, mis amados, creo que
vale la pena ponerse a leer, y quiero compartirte rápidamente la bibliografía, que es la Biblia BIN 2019, se la recomiendo, la versión israelita nazarena, y la Biblia NBI también es buena, dentro de las peores, pues es buena. El monoteísmo, un libro, Monoteísmo y Poder, de Tomás Romer, excelente libro, de editorial Universidad Bíblica Latinoamericana. Los mitos hebreos, de Robert Graves, de editorial Alianza Editorial, y el Humash, de editorial Mesorá, también tiene una información bastante abundante. Entonces, mis amados, pues les mando un fuerte abrazo, que Adonai les bendiga y les guarde, haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes, alce su rostro sobre ustedes, extienda su misericordia, su gracia, su compasión, y les dé shalom. Les mando un fuerte abrazo, que tengamos una cena hermosa, deliciosa, para honrar a nuestro Rey del Universo, y un feliz Shabbat. Shabbat Shalom.